Muy buen día, ¿cómo le va? Bien tempranito, aquí con la familia, por supuesto, y con usted, para que podamos emprender este pequeño camino que hacemos todas las semanas desde la Liga de Amas de Casa. Y usted se preguntará, ¿dónde está Irma? Irma Muslera. Bueno, Irma en este caso está enfermita y la estamos desde acá extrañando mucho y le mandamos un fuerte abrazo y recuperación, por supuesto. No es nada grave, pero usted vio que son tiempos de gripe esto, ¿no? Y bueno, Irma no pudo ser la excepción, así que desde acá lo mejor para ella. Hoy es un día también muy particular porque es el día de la radio, ¿no? Para todos aquellos que hemos vivido de la radio, que conocemos de la fantasía, de la comunicación, del entretenimiento y de la información que genera la radio, ¿no? Y sobre todo la imaginación. Les mandamos a todos ellos un gran abrazo, ¿no? Desde allá, de aquellos tiempos del 27 de agosto de 1920, cuando los locos de la azotea empezaron con su transmisión. Y desde aquí, desde la Liga de Amas de Casa, también tenemos para decirle algo que me parece que es muy importante. No está hoy Irma, pero es su pensamiento, ¿no? ¿Y su pensamiento cuál es? Asociémonos, cuidemos a la familia de verdad, no solamente en el título de un programa de radio. Y para eso nosotros invitamos gente que tiene mucho que ver con la sociedad, que tiene mucho que ver con la solidaridad, que tiene mucho que ver con la convivencia, en un momento bastante complicado que estamos viviendo, donde vemos episodios de violencia que realmente nos preocupan a todos los argentinos, ¿no? Más allá de lo que sucede en el mundo, estamos observando, ¿no? Pequeños detalles aquí que no nos hacen bien. Creo yo que cuidar a la familia es importante y por eso la gran convocatoria de la Liga de Amas de Casa para todos aquellos y aquellas, ¿no? Porque no solo son amas de casa, también están sus maridos, sus parejas, que cumplen funciones que en otro tiempo parecían imposibles y sin embargo hoy en día están trabajando por eso, por cuidar a la familia. Un pequeño detalle nomás, una preocupación grande y por supuesto un gran abrazo al pueblo italiano por el terremoto tremendo que ha sufrido ese país a poquitos kilómetros, a 100 kilómetros nada más de Roma, ¿no? En pueblos chiquitos, montañosos, pueblos típicos de Italia, bueno, han tenido esta tragedia y nosotros desde aquí les damos la enorme solidaridad que podemos darles, ¿no? Tenemos ancestros italianos, pero no todos son ancestros italianos, No todos son ancestros italianos o españoles en este país, ¿no? De buenas a primeras nos encontramos con que yo tengo que pronunciar un apellido dificilísimo, ¿no? Pero que lo voy a pronunciar de otra manera, ¿no? Lo hemos hablado, estoy hablando del padre, Adalberto Ostricil, y lo voy a decir en español, Ostricil, pero en realidad su apellido es checo y es mucho más difícil. Bienvenido, padre, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Encantado. ¿Bien? Gracias por la invitación. ¿Cómo se diría en checo? Ostricil. No, me quedo con Ostricil. ¿Puede ser? Que pasa que en realidad una profesora mía en colegio secundario, creo que en quinto año, profesora de inglés, me rebautizó y me hizo pasar al frente diciéndome Ostricil 200 miligramos al frente. Y ahí Parece quedó. que tenía un apellido farmacéutico en realidad. Entonces. Y claro, parece, sí. Bueno, pero realmente uno como locutor tendría que saberlo en checo bien, pero no es el idioma que, digamos, al que nos tiene acostumbrado la educación de la voz. Y es bienvenido por muchos motivos. Uno de los motivos principales, no solamente por su presencia, sino también por donde pertenece, ¿no? A la pastoral social. Es un trabajo que realiza también en la Universidad Católica Argentina. Se da el tiempo para algunas parroquias también, ya que estamos, ¿no? Y el día tiene 24 horas, así que el poco momento que tenemos acá lo tenemos para compartirlo y para hablar un poco de sociedad, para hablar un poco de lo que es esta Argentina tan particular que a veces nos preocupa, ¿no? ¿No nos preocupa un poco? La pastoral social siempre ha tenido esa documentación permanente, hecha pública, acerca de lo que nos pasa a los argentinos. Y en este momento nos pasan muchas cosas. Hay cosas que no están hechas. Y hay más debate en lo político que en lo real. Hay más debate en lo político que en lo social. Me gustaría después que pudiéramos hablar tranquilos de este tema. Lo dejamos para el segundo bloque, ¿no? Porque en este primer bloque nosotros lo vamos a cerrar, hecha la presentación del caso, con uno de quienes nos respaldan siempre, que es Sabelcor,
¿no? Changuito por un lado, por el otro, todo industria argentina. El roperín, usted lo está viendo en pantalla, y la tabla de planchar, Irma me manda a planchar siempre, así que bueno, aprovecho la oportunidad para decirle que esta semana no puedo planchar, y además de todo esto, brindarles a ustedes a través de los graf todo lo que son nuestras redes sociales. La Liga de Amas de Casa tiene innumerables redes sociales, tiene sus redes sociales, tiene sus números directos, ya van a aparecer para que usted se comunique y se sume. Cuanto más seamos, mejor es. ¿Y sabe por qué? Porque podríamos hasta convertirnos en un brazo de la sociedad verdaderamente importante, y mire que desde 1956 está la Liga. Vale la pena. En un ratito nomás volvemos, vamos a hablar con el padre Adalberto, le voy a decir Adalberto nada más, ¿no? Así podemos hablar cómodamente acerca de todas las cuestiones que hacen a esto de la vida argentina. Y después, 2 personas más también, vamos a hablar de problemáticas que tienen que ver con la sociedad, que tienen que ver con este diálogo ciudadano permanente, así que ni se lo pierda, ni se vaya, ya volvemos. Abramos la heladera, saquemos un tomate, 3 tuppers al azar y digamos sin miedo, yo preparo algo. Porque la cocina es nuestra. Vení a Garbarino y llevate una heladera Whirlpool No Frost en 12 cuotas sin interés de 2.191,58. En Garbarino, pensamos en vos. Nuestra trayectoria se basa en buscar siempre la mejor calidad. Mastelone, más de 80 años acompañando con el mismo compromiso a millones de argentinos. La calidad de nuestra materia prima marca la diferencia. Todos los supermercados BEA del país vas a poder encontrar los productos BEA. Seguimos acompañándonos aquí en Cuidemos a la Familia, como se lo presentamos, ¿no? El padre Adalberto está con nosotros y pertenece nada más ni nada menos que a la pastoral social, un ámbito creo que de definiciones en cuanto a lo que se refiere la postura de la Iglesia frente a una situación que es la que vivimos todos los días los argentinos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería la óptica de este momento? Un momento difícil, complicado, políticamente complejo, con paros, con distintas actitudes que uno dice, bueno, pero además de eso, en la calle se nota la violencia. Yo diría que, usando una imagen futbolística, atajando penales. Claro. Primero, formar parte del juego, involucrarnos, es un poco lo que nos pide el Papa Francisco, salir a las periferias y no esperar que vengan ellos, sino nosotros salir al encuentro. Y en ese sentido tenemos pedidos de muchas organizaciones políticas, sindicales, empresariales, organizaciones sociales, y participamos de diversas mesas de diálogo. Y sí, en realidad se está incrementando toda esa necesidad de encuentro en medio de un desencuentro que también es profundo. O sea que si tenemos que hablar claramente, hay que buscar un equilibrio real. O sea, en otro momento a lo mejor era una sociedad un poco más pacífica, entre comillas, ¿no? Porque eso de pacífico quedamos para cuento de la historia. Pero la participación de la Iglesia hoy, ¿no? Inmiscuyéndose en cada una de las organizaciones sociales que hacen a nuestra Argentina, debe ser un trabajo realmente intenso y de ir al lugar más todavía, ¿no? Sí, indudablemente la Iglesia tiene una red territorial importantísima, no solamente a nivel Argentina, Latinoamérica, mundial. Pensar todo el trabajo que realiza Cáritas. Cáritas es un verdadero ejemplo en ese sentido, porque prácticamente en casi todas las parroquias del país hay servicio de Cáritas. Y ahí, bueno, también el trabajo complementario, o sea,
Cáritas en el ámbito de la promoción humana y nosotros en el ámbito de lo que Francisco llama la cultura del encuentro, de generar ámbitos de diálogo, ámbitos de escucha, entre sectores que a veces están muy, no solamente divididos, sino dispersos. Y cuando uno habla de eso, obviamente, y piensa en Francisco, piensa que es el creador prácticamente de una cultura religiosa que es avanzar sobre los problemas, no esperar que los problemas sean resueltos o que se vengan, ¿no? Avanzar sobre los problemas. Y cuando uno piensa en eso, está imaginando, pero para eso se necesita movilidad, se necesita dinero, se necesita gente, se necesita participación de los sectores. ¿Cómo está eso? Yo creo que hay un involucramiento muy, muy interesante, sobre todo lo que uno nota en el descrédito que tiene la representación política a veces, si bien ahora el Poder Legislativo está tomando un rol importante de diálogo y de consensos, y eso nos lleva también nos conocimos con Irma ahí en la Cámara de Diputados, sí, en un encuentro que nosotros llamamos Repensando la Política. Alguno puede decir, bueno, la Iglesia en la Cámara de Diputados repensando la política, pero no, es un tema que hace a todos, al bien común. Pensemos en la primera junta. Claro, y bueno, en el contexto del Bicentenario también, todo lo que nos dejan los 33 congresales. Y respecto a esto del ejercitar la escucha, yo diría, a veces estamos como muy sobre lo urgente y no sé si estamos sobre lo necesario o lo prioritario. Yo escucho mucho, perdón Luis, sí, escucho mucho esto por un lado, la necesidad de acuerdos que involucren al gobierno y a los distintos sectores sociales. Monseñor Casareto planteaba la otra vez en el encuentro de Repensando la Política, como miembro de la comisión y expresidente, él se planteaba, justo fue hacia el final de la jornada, y decía, si un pacto social es un signo de debilidad o un signo de fortaleza para el gobierno. No nos tendría que importar eso. O tendría que ser una conducta más habitual. Digo, no, yo no estoy diciendo con esto que no haya capacidad de diálogo. No, pero me refiero a que no nos tendría que importar en lo siguiente. Ningún gobierno debe ser juzgado por la búsqueda precisamente del diálogo, ¿no? Claro. Y de buscar un consenso en la resolución de los problemas. Cuando estábamos esperando para ingresar al aire, yo hablaba también con las dos personas de Diálogo Ciudadano que nos van a acompañar en un ratito nomás, y nos expresaban cuáles son las problemáticas apenitas, ¿no? Porque después lo vamos a conversar acá en la mesa. Y hay cuestiones de fondo. Por ejemplo, hay construcciones que no se terminaron. Y yo recuerdo que decías, si a nosotros nos dieran digamos, los elementos suficientes como para terminarlo, nosotros también lo terminamos. Es decir, hay un involucramiento que podría llegar a ser hasta físico, digamos, ¿no? Pero tampoco se puede dar eso. O sea, que aquí hay una responsabilidad demasiado compartida, incluido el gobierno, los gobiernos, ¿no? Sí, yo creo que lo que suele decir el ámbito de autonomía y el ámbito de cooperación o de colaboración. Lo que pasa es que históricamente nos hemos ido de un lado para otro. O todo lo tienen que hacer los privados. Pero es un paradigma equivocado. Claro, o el tercer sector, o cada uno por su lado, digamos, la Iglesia en un ámbito más de sacristía, no involucrándose con políticas públicas y todo dependiendo del Estado. Y bueno, me parece que esa fórmula donde la Iglesia permanentemente reflexiona, la pastoral social también de autonomía y cooperación es muy feliz. Yo creo que sí, y además generalmente ha sido, digamos, inductora, ¿no? Para que muchos gobiernos hayan tenido que, por lo menos, hacer otro cambio, ¿no? Y tratar de resolver o tratar de estar, digamos, atentos a qué es lo que dice la Iglesia, que de alguna manera es lo que se refleja
Es mucho. Los famosos curas villeros no son casualidad, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Es un gran trabajo de campo, de territorio. Es una comunidad de sacerdotes. Generalmente sus pronunciamientos son de común acuerdo. Y bueno, vos decías la iglesia. A mí siempre me estoy contradiciendo. Un poco me hace ruido. ¿Qué es la iglesia? Claro. Cuando decimos la iglesia aparece en un titular que es un obispo particular, es el conjunto de los obispos en la conferencia episcopal. Pareciera que incluso cuando habla Francisco, no es la iglesia, digamos. Francisco es el vicario de Cristo, el sucesor de Pedro, y yo me planteo, bueno, pareciera que Francisco es una mega figura. Y después tenemos las opciones, opción por los pobres, opción de los curas villeros, y eso me parece que confunde mucho a la gente a veces. Es toda una sola cosa. Es que precisamente cuando, mi defecto profesional de profesor de teología en la UCA, Claro. La iglesia para San Pablo es un cuerpo, Claro. con una cabeza que es Cristo y cada uno de nosotros es un miembro, y en la medida que somos todos bautizados, trabajamos también en cooperación y en comunión. Uno de mis hijos me dice habitualmente, en largas charlas que tenemos, a veces no coincidiendo, otras veces sí, me dice que estamos viviendo un gran reality, a la manera de lo que uno observa, los reality en la comunicación. Todos nos comunicamos, ya no tenemos una persona que le comunica a la otra como herramienta exclusiva, sino que todo el mundo nos estamos comunicando. Me parece que en lo social también está pasando algo por el estilo, es un gran reality, todos participamos. No hay forma de que algo se escape de todo ese reality en una sociedad en donde la opinión es general, ¿no? Estamos todos metidos dentro de eso, por eso pensar en la iglesia como departamentada es un error gravísimo, ¿no? En eso coincidimos plenamente. No, y además que indudablemente hay distintos niveles de responsabilidad, hay distintos estratos también dentro de la iglesia, distintas organizaciones, ya señalamos algunas, pero a mí esto del estar comunicados también me preocupa, porque siempre me pregunto, ¿estamos comunicados o estamos informados? Si estamos formados, si la formación es una preocupación, y a mí siempre me gusta traer a colación a ese gran papa que fue Pablo VI. Él plantea allá por los años 60 el diálogo, y dice que el diálogo es no solamente una herramienta importantísima, sino es un arte de comunicación espiritual. Y da como ciertos requisitos del diálogo, por ejemplo, la confianza. Yo creo que hablamos mucho a veces del diálogo, hay una cuestión muy discursiva sobre el diálogo, pero de ahí a tener ante todo una capacidad de escucha. Y bueno, y en este sentido, Luis, comparto con los televidentes que la pastoral social está para eso, para precisamente prestar un ámbito de escucha, un ámbito de diálogo en ese sentido de comunicación de los espíritus. Todo tiene que ver con la comunicación, es cierto, ¿no? Hoy en día en el mundo de la comunicación, y ya vamos a ir al corte, pero me queda una frase metida acá adentro, que no es una frase en realidad, sino que es un concepto de Cristo, cuando dijo en algún momento que el peor de los pecados, era el pecado del escándalo. Y el pecado del escándalo es cuando a un inocente se le dice algo y se lo confunde y se lo lleva por el pésimo camino. A veces el inocente no es necesario que tenga 2 años, 3 años, 4 años, sino una sociedad. Esperemos que eso, ¿no? Y en esto tenemos gran responsabilidad los que estamos con un micrófono o una cámara, podamos saber hacerlo, ¿no? El escándalo es el peor de los pecados. Gracias por venir, y creo que una vez más, porque vamos a seguir conversando sobre esto, Adalberto, y no digo el apellido, ¿no? Pero es un gran placer haberlo tenido. Ni los miligramos tampoco. Está bien, ni los miligramos siquiera. Nosotros seguimos acompañándolos a ustedes con esto que es Cuidemos a la Familia, y con mucha más información que está absolutamente relacionada con lo que estamos hablando. La sociedad, la solidaridad, el diálogo y el trabajo fabuloso que están haciendo algunas organizaciones. Ya venimos. ¿Qué harías con más tiempo? Empezó el tiempo de oportunidades del Banco Ciudad.
Plazos más largos, sueños más grandes. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Abramos la heladera, saquemos un tomate, 3 tuppers al azar y digamos sin miedo, yo preparo algo. Porque la cocina es nuestra. Vení a Garbarino y llevate una heladera Whirlpool No Frost en 12 cuotas sin interés de 2.191,58. En Garbarino, pensamos en vos. Bien, y abrimos este último bloque, también relacionado con el tema social. Estamos hablando, por supuesto, de todo lo que tiene que ver, fíjese, ¿no? Si no es importante, diálogo ciudadano. A mi derecha tengo a María Marta Hertz. ¿Qué tal, María Marta? ¿Bien? Hola. ¿Qué tal? Bienvenida al programa. Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario. Y a mi izquierda, a Eleonora Anchorena. Ambas pertenecen a Diálogo Ciudadano. En el caso de Eleonora es la coordinadora de la Mesa de Seguridad. ¿Qué es la Mesa de Seguridad, Eleonora? Bueno, es un intento de asociarnos o de trabajar juntos entre los organismos públicos y la sociedad. Y nosotros dentro del diálogo queremos ser un puente. Porque el diálogo se necesita, como lo que estaban diciendo antes, la capacidad de escucha. Pero esa capacidad de escucha hay que ponerlo juntos. Claro. Entonces, eso es nuestro trabajo. Y hay que amaestrarla, además, ¿no? No es tan fácil. ¿Y se logra? Se logra, ¿Sí? logra y con muy buenos resultados. Si tenemos tiempo te comento. Ahora lo hablamos, porque quiero saber qué es la Mesa de las Adicciones, que uno imagina, María Marta, pero cómo está funcionando dentro del Diálogo Ciudadano y cuál es la función específica, ¿no? Bueno, dentro de lo que es el diálogo se establecieron, varios puntos que son los puntos, digamos, álgidos de conflicto en la sociedad, y uno evidentemente son las adicciones. Entonces se sugirió entre todos armar un grupo que nos dediquemos a ver de trabajar con este tema, que es sumamente importante y en este momento, aparte de importante, grave, diría yo, ¿no? Y entonces nos armamos y constituimos una mesa. Estamos tratando de activar proyectos articulando con universidades o con representantes de organismos gubernamentales. Por ejemplo, vamos a tener una reunión con la CEDRONAR, vamos a tener una reunión con la UCA, porque creemos que solos no podemos. Es muy difícil, sí. Solos no podemos. También con la pastoral social, es decir, estamos delineando en realidad el proyecto, porque estamos preocupados y estamos ocupados. Y el proyecto apunta en términos prácticos, prevención. ¿no? Prevención. Prevención educativa. Sí. Nosotros, y lanzar un programa de prevención masivo, digamos. Prevención, sí, educativa para colegios, para docentes, para los chicos, y que yo creo que este es un problema de todos nos tenemos que ocupar, porque a todos nos ocupa. Sí. Entonces, crear programas donde integremos todas las áreas y que las hagamos interactuar inclusive, no dedicarnos por eso se llama Diálogo Ciudadano. No hay vuelta que dar. Tal cual. Y hablando de había quedado pendiente que nos cuentes exactamente por dónde cómo avanzar, hacemos el diálogo. Hicimos una jornada justamente con instituciones del gobierno, de la seguridad y con instituciones del diálogo ciudadano. Y vemos, primero, conocemos las necesidades que tenemos los ciudadanos y también los organismos, claro, porque ellos están trabajando en otra posición y necesitan saber qué está pasando. Y en estas mesas, como nos ponemos todos basados en la confianza y en el interés y el objetivo, que es mejorar la calidad de vida y la seguridad, podemos realmente explayarnos y encontrar una cantidad de puntos en común que nos podemos ayudar, fortalecer y sentirnos más seguros. Bueno. Así que es un trabajo que hemos empezado este año, arduo, pero es invitante, porque podemos ver que como ciudadanos en este país podemos hacer muchísimo con el primer paso, que es oírnos, hablar
tener confianza y trabajar. Y a las dos le pregunto, cuando ustedes lanzan ese tipo de convocatoria, de los distintos puntos, ¿no? O sea, uno para buscar esa prevención tan necesaria que es, Sí. es absolutamente necesaria porque estamos en manos de situaciones muy complejas en el tema de drogas, en tema droga, narco, en fin, es mucho más amplio el tema, ¿no? Es para un programa completo. Completo, totalmente. Y en el tema de la seguridad también, ¿no? ¿Cómo reciben esa búsqueda de convocatoria? ¿Cuál es la respuesta que tienen de una sociedad que está con sus complejidades también, ¿no? Sí, yo te diría que hoy por hoy es un poco más fácil la convocatoria, o sea, es como que ha calado más hondo el tema. Entonces la convocatoria es más fácil. Hace unos años era complicado porque era como que un tema que era de otros. Claro. No pertenecía Hasta a toda que un día la vinieron por sociedad. nosotros. Tal cual. Claro. Entonces, ahora es más fácil encontrar gente preocupada y gente que tenga ganas de acompañarnos en esto, ¿no? Pero por esto de que nosotros creemos absolutamente, como dice Leonor, en la articulación de la sociedad civil, que somos nosotros, con el Estado, con la Iglesia, con los distintos credos inclusive, todo, creemos que así tenemos que fortalecernos, porque solos no podemos. Y creo que ha sido una sociedad civil que ha estado muy dormida la nuestra durante muchos años. Sí, yo creo que es cierto esto, ¿no? Hay que pegar un campanazo y en eso la Liga de Damas de Casa creo que puede jugar un papel fundamental con este pequeño programa, que es un programa chiquito, que nos quedamos sin tiempo, como siempre, que esto implica otra invitación, porque me parece que el tema prevención es casi, diría yo, para medio programa completo, y el tema seguridad es para otro medio programa, así que ya hablando con la producción, me parece que lo ideal sería poder contar con ustedes, con las dos, ya de una manera mucho más específica, ¿no? Porque es bueno esto de convocar para que la gente quiera participar. Necesitamos y para eso estamos. de la comunicación. Gracias. María Marta, muchas gracias. Lo mismo, Eleonora. Nosotros nos reencontramos como lo hacemos siempre. Desde acá un besito para Irma, para que se recupere. Y esto se llama Cuidemos a la Familia. Nunca mejor que con los invitados que tenemos.